Hola comunidad del vinilo, soy Mario. Esta es mi introducción a esta comunidad, con un gusto de poder mostrar y compartir discos de vinilo de rock que hay en mi colección. Luego de haber visto varios videos en los cuales hay coleccionistas que muestran y comparten sus colecciones, las cuales son fantásticas y muy interesantes, pues me he decidido a compartir la mía, como se dice coloquialmente, a contribuir con mis 2 centavos. Eh, en esta ocasión, y para comenzar, será con la música basándome en una cuestión que hay o una pregunta que apareció una vez en cierto medio, y comenzando con este grupo que todos conocemos y hemos conocido desde siempre, a los que somos fanáticos y adeptos al rock. La pregunta raya en que si la música de los Beatles es actualmente aún relevante. Eh, Creo yo que es cuestión personal, y aparte de eso, pues está las ventas que se hacen de sus discos aún en esta época, las reediciones que se han lanzado desde hace tiempo atrás con el Sargento Pimienta y Viaje Mágico Misterioso, eh, el Álbum Blanco, el Submarino Amarillo, Abbey Road, y también hace poco la versión completa de Let It Be con la película en todo su esplendor, por el cineasta Peter Jackson. Y luego también recién el álbum Revolver fue relanzado, lo cual pues personalmente me indica que sí hay cierta relevancia en la música de ellos como grupo. Sabemos que pues varios de sus ediciones originales aún se venden muy bien a la fecha. Y basándome en esto, pues he decidido mostrar lo que tengo en mi corta colección. No son muchos, pero lo que tengo con todo gusto lo compartiré con la comunidad. Y diré que no mostraré o compartiré nada que sean de los discos convencionales y comerciales que todos ya conocemos y que nos encantan, sino por el contrario, lo haré con discos no oficiales, llamados en inglés bootlegs o discos piratas, este, los cuales muestran pues eh, la evolución del grupo como tal tras bambalinas, y a la vez pues hay cierta controversia en cuanto a estas grabaciones por los derechos de autor y todo eso, pero varios coleccionistas o adeptos sabemos que desde principios de los años 60, 70, perdón, de los 70, comenzó esa práctica de editar música pirateada de ellos, y tuvo muy buen recibimiento entre la comunidad rockera Beatle, sobre todo a nivel subterráneo. Entonces, basándome en eso, pues mostraré lo que tengo, y comenzamos con que no es en sí un disco pirata o un bootleg, pero es un lanzamiento que se hizo en el año 1979, en el cual fue por el sello disquero Pickwick, que aparece aquí en la parte inferior, originaria del estado de Minnesota en Estados Unidos. Son las grabaciones de 1962 en Hamburgo, Alemania, las cuales fueron lanzadas oficialmente bajo el sello Apple en los años 90, en la antología. Todas estas piezas fueron regrabadas, reeditadas, pulidas, etcétera, y lanzadas al mercado con un sonido nítido, clarísimo, muy limpio. Muy interesante ver la evolución de cómo ellos comenzaron. Aquí está el disco. Este es la funda de Pickwick, y aquí está el disco de las primeras grabaciones en vivo de ellos en Hamburgo, Alemania, 1962. El siguiente también no es un pirata o un bootleg, pero es una versión, pues digamos, oficial, que apareció en la época, en los 60, por el sello norteamericano BJ,
que al parecer fue competencia a la Capitol con el lanzamiento de Meet the Beatles, y las canciones al parecer son las mismas que contenía dicha grabación. Este disco es de funda sencilla, no es doble, como hay una versión de este que apareció doble. Esa no la tengo, pero con todo gusto lo comparto. Y este es el disco, es en vinilo negro. Aquí está DJ introduciendo a los Beatles. Muy interesante ver con la evolución. El siguiente es una versión mexicana del volumen 3, que al parecer no logro ver cuál sería la edición original de este disco, sea norteamericano o británico, y por el dorso de la portada aparecen ellos. Fotografía al parecer de 1965. Los títulos de las canciones están en español, fueron traducidas al español, obviamente para el mercado latinoamericano, mexicano. Y el disco pues se ha convertido en una pieza de colección de la época también, 1964-65, y editado en el sello disquero Capitol, del sello verde, que es este. Enseguida tenemos el Yesterday and Today, con la versión original en donde aparecen vestidos de médicos o de carniceros, con los muñecos decapitados, desollados y los trozos de carne cruda. Esta versión es recién, y es una copia no oficial, no es puede ser considerado bootleg o pirata, es en mono, no es estéreo, y el disco apareció en el sello Capitol del arco iris en vinilo color rojo transparente, muy bonito. El sonido está bien, siendo en mono. Parece ser que era la modalidad que a ellos les gustaba, de la que les gustaba grabar sus discos. Y pues muy interesante poder escuchar la grabación oficial que después la Capitol reemplazó por esta, donde aparece Paul McCartney sentado en un baúl. Esa no la tengo. Enseguida mostraré el Beatles at the Beeb, los Beatles en la BBC. Este sí es un bootleg publicado por London Waveland, sello de Nueva York. Es una caja de 3 LPs y contiene un boletín en donde se describe la grabación y las sesiones que ellos hicieron en la BBC de Londres durante los años correspondientes en los que fueron grabados. Son 3 LPs, y al mostrar uno, pues es como si estuviera mostrando todos, ya que todos son igual. Sello amarillo con ese perrito bulldog con la bufanda, y es los Beatles en la Bib. El sonido está más o menos, no es algo que se haya pulido, se haya arreglado para este lanzamiento. Se grabó tal como es, está pasable, y es interesante ver también por este medio que cómo ellos iban pues evolucionando y cambiando su forma de tocar música, componer, etc. El siguiente que mostraré luego de ese es, y ya de ahí entrando a la etapa psicodélica, se mostraré este disco que viene siendo la versión alternativa o alterna de Revolver en el sello para el cual ellos grababan. Viene siendo ¿cuál? Parlophone. El disco es igual a la versión oficial, a la versión británica. Contiene el mismo secuencia de canciones, pero en versiones alternas. Muy interesante. El sonido sí está muy bien grabado, muy bueno. Y apareció en vinilo de color amarillo. Muy interesante. El sonido, como digo, está muy bueno. Vale la pena tenerlo, y pues es en donde se muestra ya el siguiente paso a la evolución en su carrera en total como banda. El siguiente viene siendo esta versión también no oficial
Colección especial, edición especial para coleccionistas. En la portada aparece por acá asomándose Mahatma Gandhi, que después su imagen fue removida para el lanzamiento oficial. Esta parece ser que fue una fotografía de prueba, pero ya estaba, era la forma en la que ellos ya se fotografiaron para aparecer oficialmente. En la contraportada, en vez del el color rojo, en donde aparecen ellos de frente y Paul McCartney de espaldas, aparecen ellos aquí sentados. Las canciones son las mismas. También son versiones alternas, varias de ellas en estéreo. Muy bueno. Y en vez de, en el interior de la funda, en vez de mostrarlos a ellos tal como en la versión oficial, donde aparecen viendo la cámara hacia el frente, apareció en este dibujo hecho por el conglomerado The Fool, quienes eran un grupo de holandeses, artistas holandeses, quienes diseñaban su ropa, pinturas para sus guitarras, dibujos. Ellos fueron quienes pintaron el Rolls Royce amarillo de John Lennon en la época. Muy interesante, es una representación de la época de lo que era el flower power o la psicodelia en sí. Muy interesante, el sonido es bueno, aunque hay un detalle muy peculiar, es que apareció en vinilo de color blanco, como pueden ver, en Porlafon, que viene siendo como una remedo al sello disquero Parlophone. Este es Porlafon. Y el centro, el agujerito del disco, no está muy bien hecho, ya que al insertarlo en la aspita del tocadisco se batalla para ponerlo, y pues casi no lo he escuchado solo un par de veces debido a ese detalle, y pues no quisiera dañar el aparato por ello. A ver si en un momento dado hay una manera de arreglar ese detalle. Después está Nothing is Real. Esta es una versión pirata o bootleg en el sello disquero NEMS. Y aquí está un dibujo muy interesante donde aparecen así en la película el submarino amarillo en cierta secuencia. Y por detrás está la barda junto a la puerta de entrada al lugar llamado Strawberry Fields, en donde John Lennon pasaba momentos interesantes en su niñez. Y las canciones en el lado 1 contiene la evolución completa de Strawberry Fields Forever, desde que comenzó como una pieza semi-folk hasta llegar a ser la obra magistral que realizaron en el 67 bajo la supervisión de George Martin. Y el lado 2 contiene versiones alternas de diferentes canciones de diferentes épocas, como Not Guilty, I'm Only Sleeping, Youth, Revolución y así. Está muy interesante, el sonido es bueno. Y este es el disco. Y por detrás contiene el sello NEMS y el escudo de armas de Inglaterra. Muy bien, el que sigue es una versión, sí es bootleg completamente palpable. Es un bootleg a un pirata de la época de 1975, lanzado por el sello disquero subterráneo Wizardo de Estados Unidos. Este es un álbum doble. Esta es la versión completa según lo que se decía en el momento del viaje mágico y misterioso, y como pueden ver en la foto de la portada están ellos en el banquete que aparece en la película. Claro que piensa así, música incidental e inédita en este disco, y curiosamente está mencionado aquí detallado I Am the Walrus, pero en realidad la canción no aparece. Y el disco 2 pues contiene versiones de piezas de diferentes épocas. La contraportada es blanca completamente, y este es el disco. Vinilo negro en Wizardo, dice Live Recordings, grabaciones en vivo. Era como se protegían ellos en la época. Me acuerdo muy bien que esto en los años 70, al final de revistas especializadas de música,
que se distribuían en la época en Estados Unidos, aparecía un listado de grabaciones importadas y una dirección con precios, etcétera. Mandaba uno un giro bancario y por el importe requerido escogía uno el disco y le enviaban el paquete por correo. Este es otro bootleg, otro pirata. Es la versión completa con diálogos y la música completa de la película El Submarino Amarillo. En la contraportada hay unos dibujos medios psicodélicos, en conformidad con el sello disquero, el cual venía siendo Contraband Music, donde aparece un pirata mordiendo un cuchillo, muy notorio en la época. Esta grabación parece ser que también es de mediados o principios de los años 70. Y Cinelog era el nombre de la compañía al parecer, o la serie, y se editaron todos los discos así con los diálogos completos y la música de todas sus películas, desde A Hard Day's Night hasta Let It Be, y todos aparecieron así muy interesantes. Yo solamente tengo El Submarino Amarillo. El que sigue en este momento es este otro, en donde hay más psicodelia, Nothing But Aging, Nada Más Que Envejecer, en donde aparece en la portada George Harrison y John Lennon practicando, ensayando alguna pieza en los años 60, 67 al parecer. Podría ser para Sargento Pimienta o para alguna otra canción de la época. En el dorso están ellos caminando en una senda en la India durante su retiro en abril del año 68. John Lennon y George Harrison y sus respectivas mujeres atrás de ellos. También contiene canciones de diferentes épocas. También son outtakes inéditas, ensayos, y trae una versión muy interesante de Happiness is a Warm Gun. La felicidad es una pistola caliente, en la que solo es guitarra con órgano. Es una canción, algo se oye media lúgubre, un poco tétrica, pero muy interesante ver cómo ya estaban experimentando con diferentes sonidos, diferentes modalidades de producción y de composición. Muy interesante. Se indica acá abajo que el disco, el sello disquero es Vigoton en la India. Podría ser ficticio. Y el disco viene en vinilo azul. Muy, muy bonito, muy interesante. Y contiene también esta hoja extra con la secuencia de la cita de Rishikesh, en la que aparecen cantando al final junto con Donovan en un jam que hicieron allá en la India. Es muy interesante ver cómo ellos desarrollaban su arte estando en diferentes lugares y que les inspiraban a producir cierto tipo de música diferente. El siguiente es titulado A Llegar Sin Viajar. Versión también pirata de los 90s, también bajo el sello disquero Vigoton. Contiene versiones inéditas y extractos de piezas, más que nada tomadas al parecer de un programa que se había hecho a través del canal Disney para celebrar el lanzamiento de Sgt. Pepper. Contiene la luz interna de Inner Light de George Harrison en todo su esplendor. Y la contraportada muestra los dibujos que ellos hicieron en Japón durante su gira en el año 66. Y este círculo contiene los autógrafos de cada uno de ellos. Muy interesante. Y otro detalle que también es interesante en este disco es de que en viene un póster, igual que el de la portada. Traía su póster este disco. Interesante ver cómo en los 90 se hicieron lanzamientos muy peculiares de discos piratas de ellos, de los cuales yo me imagino que al venderse ya todos ya no se volvieron a reeditar por las razones obviamente conocidas de los derechos de autor y todo eso, pero quien los tenga pues tiene ahí en su haber un acervo musical muy importante.
muy interesante. Y este es el disco, es vinilo negro. Ahí está el círculo con los autógrafos y la descripción de las canciones. El que sigue y penúltimo es Sesiones, un lanzamiento británico del año 83 o 85, que se había programado para ser lanzado después de unas sesiones que hubo en los estudios Abbey Road, pero curiosamente cuando fue lanzado decía, o se indicaba por detrás de este sello, muestra de fábrica, no para venderse, no a la venta. Y también contenía canciones de diferentes épocas de ellos, y las fotografías también mostrando su evolución personal. Y muy interesante, también es vinilo negro, las sesiones, y viene la manzana, el apple, en esta parte blanca, y en el lado B, el lado 1, perdón, este es el lado B, el lado 1 de color negro y la manzanita oscurecida, como pueden ver. Estas son las sesiones y es versión inglesa. Fue retirado del mercado y ya no salió de acuerdo a las notas que aparecen acá atrás en el álbum. Y el último viene siendo la misma versión de este disco, pero alemana. Las sesiones emitida por el sello Odeon, que lanzaba sus discos en Alemania. La contraportada los muestra en una toma de fotografía alterna durante las sesiones de fotos de Revolver, y el mismo arreglo del arte para designar los títulos de las canciones, y también contiene diferentes canciones de diferentes épocas. Eran basados en las sesiones de ellos. Este también es en vinilo negro, en el sello Odeon. En el sello Odeon, lanzamiento de los Beatles en Alemania. Y con eso, pues, comunidad del vinilo, concluyo este video, esperando que pues les haya gustado, y se trató simplemente de mostrar y compartir mi colección de bootlegs o piratas de los Beatles no oficiales. Tengo más, pero para no hacer el video ya muy largo, los mostraré en otra ocasión. Gracias por su atención. Suscríbanse si gustan, denme un like si les parece bien, y nos vemos en la siguiente entrega. Que estén bien. Chao.